Hola Colombia, ¿qué tal? Soy Nayo Cifuentes y mientras usted se toma una taza de buen café colombiano, quédese acá conmigo en Viaja con Nayo porque seguimos en la ciudad eterna. Y bueno, les voy a contar qué fue lo que pasó ayer. ¿Se acuerdan que les había dicho que me iba para un tour acerca de los mitos, las leyendas y las cosas fantasmagóricas de la ciudad? Pues resulta que sí, es interesante, no es nada que de verdad vaya a ser como terrorífico o que esté prohibido para las mujeres embarazadas, para los niños pequeños, no. Este tour se puede hacer a cualquier hora, lo que pasa pues es que le pone su toque de misterio, pero la verdad no es que sea así nada pesado, pero vale la pena hacerlo porque es interesante y usted aprende cosas que no están en los libros, cosas que en los tours tampoco va a encontrar, porque ellos solamente se están hablando de algunos fantasmas, de algunas cosas paranormales que han pasado acá en la ciudad. Empezamos, por ejemplo, y me tocó anotarlo porque bueno, se me olvidó, mire, empezamos con Giordano Bruno. Esta historia es fascinante porque resulta que este señor era un pensador que él estaba en contra de las cosas que decía la iglesia. Y entonces el señor, pues él decía, por ejemplo, que la tierra no estaba, giraba alrededor del sol, no que el sol giraba alrededor de la tierra, que Dios no existía. Él empezó a cuestionar muchísimas cosas y pues lógicamente a la iglesia eso no le gustó. Entonces lo que hace el Papa es que lo manda a encarcelar y allá lo tuvo confiscado y no podía hablar con nadie. 8 años después, entonces lo sacan en la noche y para ejecutarlo. Resulta que ellos siempre que hacían una ejecución, lo que hacían era que hacían como una especie de fiesta, era como el carnaval para que pues la gente pudiera deleitarse con la sangre. Entonces, porque sabía que había mucha gente, la iglesia sabía que había mucha gente que que estaba apoyando las ideas del señor Bruno, entonces lo que hacen es que lo sacan en la noche de la cárcel, lo pasan por todo el camino, bueno, todo eso es a pie, sin decir nada, a altas horas de la noche, donde casi no hay gente, y lo van a matar. Pero resulta que al señor le dicen, mire, si usted se retracta de lo que acaba de decir, no hay ningún problema. Y el señor dijo, no me voy a retractar porque esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo he confirmado. Con el tiempo, después ya a él le hacen una estatua en una plaza. La estatua está básicamente así, mirando, el señor está mirando como para un lado, resulta que para donde él está mirando es para Ciudad del Vaticano, tiene en las manos como un libro, eran los manuscritos que él tenía. Y lógicamente no se deja ver la cara porque cuando a él lo están llevando a su punto de ejecución, a él lo tapan completamente para que nadie lo reconoce. Esa es la primera parada que es muy interesante. La segunda, resulta que en ese entonces, ustedes pueden creerlo, todavía tenían las cámaras de seguridad, Roma tenía cámaras de seguridad, les voy a contar cómo era la historia, que es muy chévere, a mí me encantó. Tiempos antes, ustedes se acuerdan que todos eran politeístas, eran paganos, pues resulta que ellos tenían los dioses que Neptuno, Poseidón, Zeus, Afrodita, una cantidad de dioses porque eran republicanos. Entonces resulta que ellos tenían cantidad de dioses por ahí pintados. Y los dioses estaban alumbrando con una antorcha porque pues entonces no había luz. Cuando ya Roma se convierte al cristianismo, cambiaron esos cuadros que les habían hecho, que son 500 cuadros que están alrededor de toda la ciudad de Roma. Y todos esos cuadros los volvieron a pintar con la figura de la Virgen María y el niño Jesús. Y se llaman las Modonísimas. Resulta que le decían a la gente, cuidado con lo que hacen, porque la Virgen María lo está viendo. Ese era el sistema de cámaras de seguridad que tenían los romanos. Entonces usted cada vez que veía la figura que está en una parte alta, está pintada, y veía usted a la modonisa cargando el bebé, usted ya no hacía nada porque entonces la Virgen lo mira y después va a contarle los pecados a Dios y lo van a castigar. Esa es la segunda parada. La tercera resulta que es un hombre, que el señor era muy rico. Estamos hablando más o menos del siglo XVII. El hombre era muy rico, pero él no sabía leer ni escribir. Y había una ley que decía que usted no podía botar basura enfrente de una casa de una persona adinerada. La gente no sabía leer, estaban ahí escritos, no puede botar basura. Pero como la gente sin saber leer, pues no sabían qué era lo que decía ahí y nadie les explicaba. Entonces, y para saber que las casas eran de ricos, ellos en toda la entrada y todavía aún, en toda la entrada, en la parte de arriba, tienen un cuadro y está el nombre de la familia. Entonces vamos a decir Vianesco, Pinchesco, ese es el apellido de la familia. Por eso usted sabía que estas casas eran de orígenes aristocráticos. Resulta que este señor que se llama, bueno, la verdad no recuerdo el nombre, ese señor botó un papel. La policía lo vio. Entonces lo que hacía era, tenía dos opciones: o pagar la multa, que en ese entonces era costosa, y pues lógicamente él podía hacerlo divinamente porque no había ningún problema, o le iban a enseñar a leer y a escribir.
Resulta que no, el castigo no fue ese, para enseñarle a los pobres a que no tenían que botar basura en la casa de los ricos. Cogieron a ese señor que era rico y lo colgaron de acá, arriba, de los brazos, y lo amarraron por 8 horas. Entonces, en la calle. Entonces, cada vez que pasaba una persona, oiga, ¿y usted qué hace ahí? Decía, lo que pasa es que pues yo boté basura enfrente de una casa de un señor rico y por eso me toca quedarme aquí 8 horas. De esa manera fue que los pobres aprendieron a que ese letrero que estaba ahí decía, no se puede botar basura en frente de las casas de los ricos. Otra parada fue una muy interesante. Esta señora se llama Julia Tofana. Esa señora viene de Palermo, ella no nació acá en Roma, pero ella se vino acá desde muy joven y resulta que la señora, ella, pues en ese entonces, ustedes se acuerdan que organizaban los matrimonios, casaban a las mujeres muy jóvenes, a los 13 años, pues para darle mejor estatus a la familia, para mejorar económicamente, y le tocaba, eran matrimonios arreglados, eran matrimonios forzados. Entonces esta señora Julia Tofana, ella llega acá a Londres, perdón, ella llega acá a Roma, y ella creó un frasquito así de pequeño, agua tofana, aqua, que es agua, aqua tofana, que era el apellido de ella. Y resulta que en ese frasquito, que era transparente, ella empezó a decirle a las mujeres cómo tenían que servir la dosis en goticas. En ese entonces estaba la fiebre, la peste negra, estaba el tiempo que estaba esta señora. Entonces le decía a las mujeres lo que tenía que hacer. Vea, coja esta agua y le da 3 goticas. No tenía ni sabor, ni olor, ni color. Y se las revolvían en el jugo a sus maridos, bueno, en la cantidad de la comida. Adivinen quiénes eran las víctimas. Pues lógicamente todos los maridos. Y entonces las mujeres empieza el secreto a voces. Mire que yo conozco una señora que hace esto y esto. Entonces la señora empieza a vender su agua tofana y la señora empieza a llenarse de plata. Cuando ella ya vio que pues, el negocio estaba prosperando y que le iba súper bien, lo que ella hace es que le dice a su hija, que es más jovencita, le dice, vea, ¿sabe que yo me vuelvo para Palermo? Yo ya estoy cansada de esta vida, tengo la plata suficiente, ahora a usted le toca quedarse acá a seguir con el negocio. La muchacha no le dio ningún problema. Lo que ella hace es que cogió a 5 viudas jóvenes y las puso a trabajar con ellas. Y ese negocio, así, cantidad de gente, mujeres, solamente mujeres, empiezan a llegar. Y una de ellas resulta que dijo, bueno, ¿cómo es que aquí el cuento? Entonces lo mismo, le explicaba, tiene que hacer eso. Cuando ella va a envenenar a su esposo, esta señora va a envenenar a su esposo, que fue con un caldo, una sopa de pollo, ella le puso las gotas. Cuando el señor va a tomar la primer cucharada, la señora se arrepintió, la esposa, y le dijo, no lo haga, y le botó la sopa. Entonces el señor le dijo, pero ¿cómo así? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Y la señora soltó la lengua. No, que es que mire que esto, que lo otro. Entonces el esposo dijo, no, usted me quería envenenar, ahora nos vamos para la policía y va a contar lo que usted me dijo. Y entonces así es el cuento, se fueron para la policía y pues le tocó confesar, mire, es que yo fui acá, hablé con la hija de Julia Tofana y pasó eso y eso y eso. Las echaron a la cárcel. Según la policía, fueron 600 los maridos que quedaron muertos. O sea, estas viudas eran jóvenes y felices, y por eso con plata también. Entonces, según la lista, ellos tenían 600, pero solamente pudieron comprobar 45 muertos nada más. Eso fue lo que le probaron a ella. Y resulta que, bueno, el resto de las mujeres las dejaron, las metieron a la cárcel. Pero a estas 5 viudas alegres, más la hija de Julia Tofana, sí les declararon la guerra y dijeron, les damos la pena de muerte. Se fueron para Palermo, no conté eso, se fueron para Palermo y le dijeron a la señora, mire, esto fue lo que pasó. La señora se refugió, Julia Tofana se refugió en una iglesia, pero ella no le contó al padre por qué se iba a refugiar. Duró 3 años y ella decía que ella siempre cambiaba las versiones. Cuando resulta que ya una vez la policía dijo, vea, lo que pasa es que la señora ha matado a más de 600 personas, ya el padre le tocó abrir la puerta porque ya no cabía, la ley del santuario se llama eso, que está protegida por la iglesia. Entonces entró la policía y la acuchillaron ahí afuera de la iglesia, con 45 puñaladas le dieron a la señora Julia Tofana. Y a las otras pues también, lógicamente, ya las habían matado en Roma. Otra parada que es muy triste, resulta que es de la familia Cenci, Beatrice, Lucrecia, Benjamín, Jerónimo y Francesco. Francesco era el papá, Lucrecia la mamá y los otros eran los hijos. El menor era Bernardo, que tenía 12 años. Resulta que ese señor Francesco Cenci, él abusaba de su hija,
le pegaba a su esposa. Ellos eran de la aristocracia, pero de puertas para afuera era la familia perfecta, pero de puertas para adentro era el tipo era terrible. Y se escuchaban sobre todo en las noches los gritos de Lucrecia pidiendo ayuda por su hija, y lo mismo que de Beatriz. Resulta que el señor Francesco era muy cercano al Papa Benedicto II, y la gente empezó a escribir cartas al Papa diciéndole: oiga, usted tiene que hacer algo porque mire lo que está haciendo con su hija, y por eso también le está pegando a la esposa. Entonces el Papa, en vista de tanta insistencia, pues le dijo a su amigo Francesco: oiga, vea, ¿sabe qué? Mire, están molestando, ¿sabe qué es lo mejor que usted puede hacer? Váyase por un tiempo a su casa de campo, unos 6 meses, y cuando vuelve, ya todo el mundo se ha calmado, a todo el mundo se le ha pasado pues la cosa de la cantidad de quejas que dan acerca de su comportamiento. Resulta que ellos se fueron para allá, y a la semana el señor apareció muerto de cuchilladas en las orillas del río. Entonces, ¿cuáles eran los sospechosos? Beatrice, pero nadie confesaba. Entonces lo que hizo el cura, el Papa, perdón, para lavarse las manos y para que todo el mundo quedara, para él quedar tranquilo y dar como un ejemplo, cogió a los 4 miembros que quedaban vivos y los mandó para la prisión. Entonces la gente decía: pero ¿cómo es posible que vea todo lo que ha pasado, vea todo lo que el señor había hecho y los van a meter a la prisión? Oiga, esto es injusto. Entonces resulta que, bueno, entonces hagamos una cosa, van a confesar quién fue el que mató. Mató primero a la esposa, Lucrecia, y nadie decía quién había sido. Después, pues lógicamente la sospechosa número 1 era Beatrice, porque pues a ella era la que violaba casi todos los días. Y tampoco, o sea, ella nunca dijo nada. Mató a su hermano Francesco, perdón, mató a su hermano, a su otro hermano, Jacobo. Y resulta que quedó el menor, Bernardino, que era de 12 años. Entonces, cuando ya lo van a llevar, porque a ellos les quitaban la cabeza, cuando ya va para el puesto de ejecución, la gente empieza a llorar: oiga, mire cómo se le ocurre al Papa hacer eso, y la gente llora y empieza a pedir súplica, clemencia, y entonces el Papa dijo: bueno, está bien, voy a demostrar que yo puedo perdonar. Mandó a castrar a Bernardo, que tenía 12 años, y él empezó a sangrar, lógicamente. Imagínense ustedes, estamos hablando de hace muchos siglos. Se lo mandó y lo dijo: listo, yo no lo voy a matar, pero lo voy a castrar, y va a estar confiscado hasta el resto de sus días en la prisión. Esa fue la forma en que el Papa Benedicto mostró clemencia ante la familia Cenci. Bueno, esa es una de las tantas paradas que hubo ayer. No se pueden tomar fotos, no se pueden hacer grabaciones, está completamente prohibido en este tour. Estoy hablando del tour de los fantasmas. En nosotros usted sí puede hacer cosas sin ningún problema. Pero el tour es fascinante, es de verdad interesante, la muchacha hace las cosas muy chéveres, le habla, es súper querido. Bueno, hasta acá Viaja con Ayo, pues todo lo bueno tiene que llegar a su fin, y hoy llegamos a su fin aquí con este día tan hermoso, a 30 grados en Roma. Hay otra cosa, resulta que acá en Roma también ellos tienen la ciclovía. En ese momento está completamente cerrada las vías principales, lo mismo que pasa allá en Bogotá. Entonces cierran, la gente está en bicicleta, en patines, sale la gente a vender sus cosas, la fruta, el agua, cosas de esas. Los turistas pueden caminar sin ningún problema, la policía está muy pendiente para que los carros no vayan a circular, y esto se levanta hasta la 1 de la tarde. Esto pasa todos los domingos, cosa que es muy buena. Además, acuérdense que aquí las bicicletas usted las puede inclusive alquilar. En este viaje que yo hice a Roma, mire, aprendí cantidad de cosas importantísimas. Algo, por ejemplo, que vale la pena contar es que cuando fui a la Ciudad del Vaticano, que tienen que ver mi video, resulta que la Virgen María no es como la historia que nos cuentan. Yo no estoy aquí hablando de religión, eso no, yo soy católica, o sea, no, yo no voy a decirle usted debe creer en eso, no, eso es problema suyo, pero vale la pena aclarar algo. Resulta que cuando hacen la Biblia, que está escrita en latín, la mandan para que la traduzcan en Alemania. En Alemania la corrigen, la acomodan y le cambian cosas de acuerdo a lo que ellos necesitan, y eso es lo que le van a repartir al mundo. La historia de la Virgen María, que llamó muchísimo la atención, resulta que si ustedes se dan cuenta, la Virgen María siempre la muestran así como muy jovencita. Pues resulta que a ella la ponen 400 años después de la muerte de Jesús. Ella no está en lo que es en realidad el original del Nuevo Testamento, ya no existe. A ella la ponen en el Nuevo Testamento, pero ya cuando lo acomodan 400 años después es que la Virgen María aparece. Y siempre la ponen joven, porque resulta que no podían poner una señora que había sido tocada por un humano, por una persona también de carne y hueso, sino por un ángel. Ella siempre conservó esa virtud, esa belleza, por ser virgen. Ella nunca
su útero, por ser virgen, nunca se pudo ella arrugar, porque según ellos el útero virgen nunca se arruga. Por eso es que la Virgen María siempre sale linda, sin arrugas, y es más, si ustedes se dan cuenta, en muchas de las fotos, de los frescos, de las pinturas, todo, la Virgen María se ve mucho más joven que Jesucristo. Entonces mire cómo están manipulando la religión. Yo les había contado que los romanos conocen la otra parte de la historia, porque todo acá es donde nace todo esto. No es, por ejemplo, la forma en que nosotros nos creemos que el 24 es el nacimiento de Jesús. No, acá tienen que ver el video donde yo aclaro por qué Jesús tenía que morir, porque él llegó acá con un discurso que se decía que todos los hombres somos iguales, y eso empieza a calarle a la gente, y por cuestiones políticas tocaba sacrificarlo, tocaba crucificarlo, porque él dijo, es que yo también soy un dios, soy un rey, y todo el que declarara que era rey tenía que morir, esa era la ley, y él decía que él era rey. Entonces eran muchas cuestiones políticas por las que él tenía que morir un viernes, él tenía que morir tenía que haber una persona que lo traicionara. Todo eso, así como se lo están contando en la Biblia, no pasó. Acá es cuando usted se entera de muchas cosas de verdad, cómo fueron las cosas, por qué tenían que suceder ese día, qué significaba el color rojo que Jesús lucía, por qué llegó en un burro, todo eso. Sí, es cuando usted lo viene a descubrir. Por eso es que tiene usted que verse mis videos, vea las fotos, sígame en Viaja con Nayo, en Instagram, en Facebook en Viaja con Nayo, en Instagram en #Viaja con Nayo, y en YouTube en Viaja con Nayo, y va a haber una cantidad de cosas que los libros a usted no se los están contando. Sigan conmigo porque seguimos viajando por el mundo. Arrivederci.